¿Cómo nos definiríamos como personas? Frente a esa pregunta, ¿quién eres tú?, podríamos nosotros pensar cuál es el núcleo de tu identidad, de mi identidad. Tal vez lo primero que podríamos nosotros, todos nosotros, decir frente a esta pregunta sería, bueno, ¿quién soy yo? Y sacaríamos la profesión que tenemos, en qué nos desempeñamos, en qué trabajamos. Otras personas podían decir, bueno, soy casado, tengo tantos hijos, y podríamos ir definiendo algunos campos, como por ejemplo, ¿qué es lo que nos define en estos días? ¿Qué es lo que define quién es una persona? Y podríamos decir de que una persona se define por su ocupación, por su preparación, por su influencia, por el dinero que tiene o por la belleza. Estas cosas definen muchas veces y nosotros las presentamos como los rasgos de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Pero, ¿cómo se debe definir el cristiano? ¿Cómo se debe definir aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo? Es notable que como cristianos, si nos hacemos esa misma pregunta, tal vez lo primero que podríamos sacar a relucir es ¿qué cargo tengo dentro de la iglesia? ¿Cuál es mi preparación teológica? ¿Cuál es mi experiencia como cristiano? ¿Cuántos años tengo en la fe? Y esto nos hace ver de que en nuestro enfoque, dentro de la sociedad y dentro de la iglesia, es un enfoque bastante temporal, superficial. Es notable lo que nos dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este pasaje es un pasaje que Dios le da al profeta Samuel. Dios le da a Samuel el privilegio de escoger y de ungir a los dos primeros reyes de Israel. El primero, Saúl. El segundo, ¿quién fue? David. Sin embargo, estos dos reyes tenían notables diferencias. Saúl, dice la Biblia, de hombros para arriba, era más alto que ¿quién? Que todo el pueblo. Era un hombre físicamente bello, hermoso, dotado, capaz, inteligente, guerrero. Diríamos que si viéramos nosotros a Saúl de lejos, podríamos decir, tenía toda la estampa, todo el perfil de un líder. Saúl. Sin embargo, cuando Dios manda a Samuel a escoger al sucesor, a David, Dios le dice a Samuel lo siguiente, este texto: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que Dios le dice a Samuel que tenga en cuenta para el sucesor? No te fijes, Samuel, en lo externo. No te fijes en la belleza, en la capacidad, en las habilidades. Enfócate en el ser interior. Y el gran problema por el cual Saúl fue desechado como rey es porque teniendo todo a su favor, teniendo habilidades, capacidad, belleza, respaldo del pueblo,
Saúl olvidó cultivar su carácter, su ser interior, su comunión con Dios. Olvidó el propósito por el cual Dios lo había puesto como líder y como rey, y se dejó llevar solamente por sus propios deseos egoístas. Y esto es notable, ¿por qué? Porque lamentablemente, habiendo Saúl comenzado bien la carrera como el primer rey de Israel, por descuidar su ser interior, su carácter, por descuidar su relación con Dios, terminó mal. No terminó como Dios quería que terminara, sino que cuando tú lees la historia de Saúl, ves a un Saúl que termina sus días lleno de celos, atormentado, y por último, Saúl se suicida. ¿Por qué? Porque no quiere verse llevado cautivo y que hagan escarnio de su cuerpo los enemigos. Es un hombre que se suicida, desesperado, angustiado. Dios no quiere que nosotros, hoy, que tú y que yo, seamos personas que habiendo recibido a Cristo, que habiendo comenzado una nueva vida, Dios no quiere que terminemos mal. Dios quiere que vayamos en una senda ascendente. Así como vemos en el dibujo de la jornada, es una escalera hacia arriba. Dios quiere que tú vayas peldaño a peldaño, avanzando, subiendo, creciendo. Pero ¿cuál es la clave para poder crecer? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Y es cultivar nuestro carácter. Ahora, ¿qué cosa es el carácter? Mucho se habla hoy en día del carácter. Hay muchas personas que dicen, yo no me llevo con tal persona porque tiene un mal carácter. El carácter podemos nosotros definirlo de la siguiente manera. Son las cualidades esenciales que dan estructura a la naturaleza de una persona. Podríamos decir, el carácter es la esencia de un hombre, de una mujer. Es en el fondo lo que tú y yo somos. Ahora, es importante entender que el carácter tiene que ver con el conjunto de rasgos, de cualidades que vamos desarrollando a través del tiempo. El carácter no es algo que se trae desde el seno materno, es algo que se va gestando y que es afectado por el medio donde crecemos, donde nos desarrollamos, por nuestro entorno social, pero no solamente es el carácter algo que en un momento se queda estancado, sino que el carácter es algo que puede irse modelando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestros hábitos, de acuerdo a disciplinas que permiten, y esto es interesante, nuestro carácter va a ser quien guíe nuestras actitudes para responder a las diferentes experiencias o situaciones de la vida diaria. El carácter es distinto de un temperamento. El temperamento sí es algo innato, pero el carácter es algo que podemos modelar, es algo que puede transformarse. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la formación del carácter es el primer paso en el desarrollo de un líder cristiano. Así como no podemos hacer un edificio comenzando del primer o del segundo piso, necesitamos poner cimientos, bases sólidas. De la misma manera,
un líder cristiano necesita fundamentar su carácter para poder ejercer un liderazgo sano. Ahora, hay dos fuentes que contribuyen a la formación del carácter. Como ya lo hemos dicho, el carácter se forma, se va gestando a través de la vida. Y hay aspectos pasados que hacen de nosotros la persona que ahora somos. Y hay dos elementos que tienen que ver con el pasado. Ellos son, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con lo que llamamos nuestra historia personal. Y por otro lado, nuestra personalidad, que se va forjando desde que somos niños. Pero hay aspectos que sí podemos manejar. Los aspectos pasados, las vivencias, las experiencias, nuestra personalidad, todo ello es algo que ya está fijo, acendrado dentro de nuestro ser interior. Son cosas que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar son aspectos presentes que podemos manejar, y estos aspectos presentes que podemos manejar van a ser los que nos van a ayudar a desarrollar un carácter cristiano. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque hay muchas personas que dicen: pastor, yo quiero cambiar, pero así es mi carácter, así soy yo, así he sido toda la vida y lamentablemente tendré que morir así. Ahora, esto tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Es verdad que hay una parte de nuestro carácter que tiene que ver con nuestra historia personal, con nuestras vivencias, positivas y negativas. Hay una parte de nuestro carácter que tiene que ver con nuestra personalidad. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos como personas? Que eso no va a cambiar. Pero hay otros elementos que sí van a poder cambiar, que sí vamos a poder manejar. Y son estos elementos los que van a permitir que tu carácter y que mi carácter puedan ser transformados para la gloria de Dios, puedan convertirse en herramientas que Dios va a usar para que tu vida refleje la obra de Cristo, el amor de Cristo y la gracia de Dios en tu vida. Entonces, aquí vemos claramente, los aspectos pasados tienen que ver con tu historia o narrativa personal. Todos tenemos a lo largo de nuestra vida vivencias, y vivencias que nos han marcado, positiva o negativamente. Si has tenido un hogar lindo, donde has recibido amor, protección, cariño, bueno, eso es una herencia preciosa. Pero lamentablemente, a veces tenemos experiencias muy dolorosas. Posiblemente hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles en el hogar. Hemos tenido una familia con conflictos, o hemos sufrido la pérdida de nuestros seres amados a temprana edad. Y todas estas cosas van marcando tu ser. Si has tenido una familia que te ha dado protección y apoyo, o si has tenido una familia la cual ha sido indiferente frente a ti, todo esto son elementos que van forjando nuestra vida. Pero no solamente tu historia personal, sino también tu personalidad. Y la personalidad tiene que ver con cómo yo respondo, cómo yo actúo frente a las circunstancias que me rodean. Esto es algo que los psicólogos dicen se va gestando, y uno lo puede ver en un niño
en una niña a partir de los 4 o 5 años cómo la personalidad aflora. Y esas características de la niñez muchas veces permanecen hasta la edad adulta. Por ejemplo, tú vas a ver que hay niños que son observadores, callados, reflexivos, y se convierten después en hombres callados, pensantes, reflexivos. Niñas graciosas, alegres, que se convierten después en damas graciosas y alegres. O sea, hay rasgos que se mantienen inalterables desde la niñez. Y esto tiene que ver con nuestra personalidad. Sin embargo, estas cosas quedan, vamos a decir, como un marco que todos nosotros tenemos. Un marco que está allí y que posiblemente muy poco podemos hacer. Muchas de estas cosas en nuestras vidas las tenemos que aceptar, asumir. Aceptar y asumir. No podemos humanamente cambiar nuestra historia. Tampoco podemos cambiar mucho nuestra personalidad. Pero ¿qué cosa hace Dios? Dios nos ayuda a aceptarnos cada uno tal cual somos y a darnos cuenta que sean situaciones buenas o negativas, todas estas situaciones Dios las va a usar para su gloria, para aquel que es un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo entender que muchas veces personas que vienen de un trasfondo doloroso, de abandono, en una situación muy difícil, Dios después las levanta y las usa para que a partir de su experiencia dolorosa puedan ayudar, alentar y animar a otros? Pero también Dios usa hombres y mujeres que vivieron en un entorno positivo, rodeados de amor. ¿Para qué? Para que puedan brindar ese amor que recibieron desde niños a otros que tal vez nunca lo tuvieron. Estas cosas están acendradas en nosotros. Pero lo que quiero tocar particularmente en esta mañana son aquellas cosas presentes que Dios quiere usar, para obrar en nuestra vida. Y es importante entender de que las cosas presentes, por ejemplo, son entre ellas el sentido de destino o propósito. La pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí? La primera cosa que nos plantea claramente la palabra de Dios es que Él, Dios, nos ha salvado con el propósito que reflejemos su amor, que compartamos su palabra y que le sirvamos con cada detalle particular de nuestra vida. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, es uno de los textos más conocidos de la Biblia, en donde Jesús, antes de partir, les dice a sus discípulos, les deja lo que es llamado la gran comisión. Dios te ha salvado, te ha dado vida nueva, te ha dado el privilegio de ser un hijo suyo, no solo para que tú hoy puedas decir, soy un hijo de Dios, Él ha cambiado mi vida, tengo un hogar nuevo. No, no es solamente por eso, sino Dios quiere que tú puedas ser un hombre, una mujer que pueda llevar su palabra a otros, que pueda compartir el mensaje del amor de Dios a otros. Pero no solamente eso, sino que tú también puedas discipular, enseñar, guiar a otros como a ti en un momento te guiaron. Entonces, el propósito de Dios
es que cada uno de nosotros podamos ser, como dice Hechos, capítulo 1, versículo 11, testigos de Cristo. Que podamos hablar del amor de Cristo y que podamos cumplir con la tarea de ser personas que comuniquen, que transmitan con sus palabras y con sus actos el amor de Dios al entorno que nos rodea. Cuán importante es tener esto muy claro. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en la empresa donde estoy? Porque Dios quiere que allí, en la empresa donde tú estás, tú puedas dar a conocer el mensaje del amor de Dios. ¿Por qué Dios me has puesto en esta familia? Porque Dios quiere que dentro de tu familia tú puedas ser un canal del amor y del mensaje de Dios. ¿Por qué Dios me ha puesto en este país? Porque Dios quiere que en este país tú puedas ejercer una influencia que tenga que ver con el mensaje de Cristo y del amor de Dios. No estamos aquí solamente con el propósito de acumular bienes, de disfrutar la vida y de prepararnos para el día cuando partamos a la presencia de Dios. No, Dios quiere que tú y yo cumplamos un propósito, y ese propósito es que podamos anunciar el mensaje de Dios, que podamos ser portadores del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día la gente necesita de Cristo. En el libro justamente titulado como La pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Una vida con propósito, de Rick Warren. Rick Warren cuenta la historia de su padre. El padre de Rick Warren fue un pastor de una iglesia pequeña, una iglesia que durante los veranos salían en misión para construir iglesias, capillas en diferentes lugares del mundo. Y mientras construían la capilla, el equipo del padre de Rick Warren salía por las calles a hablar de Cristo, a ganar personas para Cristo. Ya siendo adulto y jubilado el papá de Rick Warren, le detectan un cáncer terminal. Y tenían que estar cuidándolo día y noche, las últimas semanas, porque los doctores le dijeron, miren, él está muy mal y tienen que estar velando, acompañándolo. Una noche, él estaba con medicación, con suero, y de repente cuenta Rick Warren que su papá se levantó, se quiso incorporar, levantarse de la camilla, y su nuera le dijo, papá, cálmate, ¿a dónde vas? Y él le dijo, no, tengo que pararme. Papá, le dice, tú estás muy mal, ¿a dónde vas? Y el papá, mirándola fijamente, le dijo, tengo que ganar uno más para Cristo. Tengo que ganar uno más para Cristo. Él, en su sueño, estaba preocupado porque él sabía que había hombres y mujeres que estaban en la calle que necesitan del amor de Dios. Durante toda su vida, él y su iglesia habían predicado de Cristo. Y él decía, ¿cómo puedo estar en una cama echado? Por eso se levantó, se quiso poner las sandalias y dijo, tengo que ganar uno más para Cristo. Inmediatamente su nuera lo tranquilizó, vino Rick y el papá se quedó sentado repitiendo, tengo que ganar uno más para Cristo. Y esas palabras se quedaron grabadas en Rick, en su esposa. Y ellos dijeron, qué gran verdad, qué gran verdad. Cada uno de nosotros, cada día, puede ganar
uno para Cristo. Puede compartir del amor de Dios. Pero ¿cuándo vamos a poder cumplir con ese propósito? Cuando tengamos claro que Dios nos ha puesto en esta tierra para justamente anunciar de su amor. Para que tú tengas el privilegio que Dios no permitió a los ángeles. La Biblia dice que Dios no ha permitido a los ángeles predicar el evangelio. Ese privilegio te lo ha dado a ti y a mí. Hablar de Cristo, testificar de Cristo y ver el milagro que Dios hace, que un hombre, que una mujer entregue su vida a Jesús y alcance el perdón y la salvación. Entonces, un primer elemento que va a ayudar a la transformación de nuestro carácter es comprender que mi vida tiene un propósito. Y ese propósito es que yo viva para predicar a Cristo, que yo viva para servir a Cristo. Un segundo elemento que va a ayudar en la transformación de nuestro carácter es el buscar ser semejantes a Cristo. Buscar ser semejantes a Cristo. Todos estamos en un proceso de hacernos semejantes a Cristo. El trabajo recreativo del Redentor, del Espíritu en nuestras vidas y carácter es transformarnos más a la imagen del Hijo de Dios. Esta transformación no es una transformación estética. Recordemos de que Dios es Espíritu. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas para hacernos semejantes a Cristo, se está refiriendo que el Espíritu Santo lo que está haciendo es trabajando en tu carácter, en mi carácter, para que tu carácter, tu ser interior, se parezca cada día más al del Señor Jesucristo. Se parezca cada día más al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia? En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El texto de la palabra nos dice que Él nos ha predestinado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito, que podamos ser semejantes, que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, que podamos ser como Cristo es. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que Él quiere desarrollar, el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, las actitudes de Cristo, el sentir de Cristo en nosotros. De la misma manera, Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 2 y 3, dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A que podamos día a día buscar ser más y más semejantes a Cristo. La vida para muchos de nosotros es muchas veces dura. Y a lo largo de la vida hemos tenido choques, encontrones, dificultades. Y muchas veces a lo largo de las dificultades de la vida, nuestro carácter
ha adoptado ciertas formas. Hemos adoptado hábitos, costumbres, que no son generalmente las mejores. Muchas de ellas han deformado nuestro ser. Y podríamos decir que muchos de nosotros somos como un vehículo que a lo largo de su existencia ha recibido muchos choques por delante, por detrás, por el costado. Y eso hace que no solamente la apariencia externa cambie, sino que también comience a tener problemas en su funcionamiento. Y muchos de nosotros llegamos así a Cristo, con muchos choques, con muchas averías, con muchas cosas que no están rectas, que están torcidas, con muchas partes de nuestro ser interior que no funcionan bien. Pero el Espíritu Santo es el artesano divino por excelencia, que quiere tomar nuestras vidas dañadas, golpeadas, heridas, torcidas por causa del pecado, de malos hábitos, de malas costumbres. Quiere tomarnos en sus manos y como artesano divino quiere comenzar a enderezar, quiere comenzar a corregir. En algunos casos va a tener que cambiar piezas completas, faros, parachoques, dirección, algunas veces motores enteros, con el propósito que podamos comenzar un nuevo tiempo, una nueva vida en nuestra relación con Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, un segundo elemento que nos va a ayudar en la transformación de nuestro carácter es el saber que estamos llamados a ser cada día semejantes a Cristo. Y esta tarea es una tarea que se va a realizar en la medida que nosotros dispongamos nuestra vida, pongamos nuestra vida en las manos de Dios. ¿Cómo es que podemos hacer que el Espíritu Santo comience a modelar, reparar, cambiar, transformar tu vida y mi vida? Cuando comenzamos a separar tiempo con la palabra, cuando escuchamos la palabra y comenzamos a ponerla en práctica en nuestra vida, cuando comenzamos a obedecer la palabra, cuando comenzamos a estudiar la palabra, no solamente para adquirir conocimiento, sino para vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. En el libro La Jornada, en las primeras lecciones se habla de que tenemos que dejar que la palabra moldee nuestra vida. Cuando dejamos que la palabra de Dios modele nuestra vida, vamos a comenzar a ver el efecto transformador de Dios. Y es algo sorprendente, porque cuando un hombre, cuando una mujer comienza a dejarse modelar por la palabra, al poco tiempo tus amigos, tus familiares, las personas que te rodean se van a acercar a ti, te van a decir: ¿qué te ha pasado? Tú no eras así. Tú me hubieras gritado, tú me hubieras reclamado, tú te hubieras parado y me hubieras dicho: esto no está bien. ¿Qué te han hecho? ¿Tu esposa te está dando Valium en el café? ¿Por qué te han bajado las revoluciones? ¿Qué tienes? Muchas veces nosotros, todos nosotros, tenemos un carácter indómito, rebelde, muchas veces explosivo. Pero qué lindo es cuando el Espíritu Santo comienza a modelar. Y no tenemos mejor ejemplo en la Biblia, ¿sabes que quién? Que el apóstol Juan. Si tú lees los primeros capítulos de los evangelios, te vas a dar cuenta que Juan y Jacobo tenían un sobrenombre. Ya había chapas en el tiempo de Jesús.
Y el apodo de Juan y Jacobo, ¿cuál era? Los hijos del trueno. ¿Qué significa eso? Que eran gente brava, gente de carácter. Era gente la cual no la podías ni mirar feo porque, ¿qué pasa? Inmediatamente reaccionaban. Sin embargo, mira a Juan en la primera epístola. ¿Cómo dice? Hijitos míos. ¿Cómo entender que ese hombre, el Boanerges, después se convierte en el apóstol del amor? ¿Qué hubo allí? Hubo una transformación. ¿Por qué? Porque se hizo cada vez más semejante a Cristo. Hermano, mi amigo, no existe hombre o mujer tan duro o tan dura que el Espíritu Santo y la palabra de Dios no pueda transformar. Es más, el Señor se glorifica en aquellos hombres, en aquellas mujeres fuertes, donde han tenido actitudes muchas veces violentas, desagradables. Ahí es donde Dios se glorifica y donde comienza a transformar. ¿Para qué? Para que los que te rodean sepan que Jesucristo es real y que Jesucristo transforma a aquel que decide seguirle y obedecerle. Vamos terminando. Un tercer punto. Un tercer aspecto que Dios usa para modelar nuestro carácter es el desarrollar intimidad con Dios. La Biblia nos dice que somos diseñados para tener intimidad con Dios. ¿Y qué significa esto? Dios nos ha hecho para que podamos gozar de su compañía, de su presencia. Dios quiere escucharte. Dios quiere que tú pases tiempo con Él. Así como nosotros como padres nos gozamos cuando tenemos a nuestros hijos cerca y los extrañamos cuando están fuera, así también Dios quiere cada día escuchar tu voz, saber cómo estás, tus penas, tus alegrías. Él quiere desarrollar una profunda amistad con cada uno de nosotros. San Agustín, en el siglo V antes de Cristo, dice: Señor, nos mueves a disfrutar en alabarte, porque nos has creado para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. La Biblia nos dice claramente que hemos sido diseñados para tener comunión con Dios. Y la intimidad con Dios no es otra cosa, ¿sabes qué? Que el irnos preparando para el día cuando nos encontremos con Él. Muchos de nosotros posiblemente tenemos seres queridos en el extranjero o en el interior del país. Y cuando levantamos el teléfono y nos ponemos en contacto con ellos, hay una alegría, hay una alegría. Y esa alegría se hace más intensa cuando sabemos que llega el día en que nos vamos a encontrar con Él, en que vamos a estar juntos. Ese es el sentir de la intimidad con Dios. Dios quiere que tú te comuniques con Él y que te vayas preparando para aquel día cuando tú estés en su presencia para siempre. Por ello, el Salmo 63 dice lo siguiente: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Es esa expresión del anhelo, del deseo: Señor, quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo, quiero, Señor, gozarme en tu presencia.
Isaías en el capítulo 26 dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Qué preciosas esas palabras. Señor, te voy a buscar. Señor, mi corazón te anhela. Porque cuando tú me hablas, cuando tengo comunión contigo, puedo compartir palabra que edifique, que guíe, que aliente, que oriente a otros. Y eso va a traer paz en la tierra, armonía en la tierra. Si hay algo que Dios usa para modelar nuestro carácter, es que podamos desarrollar intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios tiene que ver con tu tiempo de oración, con tu tiempo devocional, con una búsqueda diaria que se convierta en un hábito, en una disciplina. Qué hermoso es cuando un hombre, cuando una mujer descubre ese secreto de entrar en la presencia de Dios y tener tiempo con Dios. Pero no solamente individual, de forma individual, sino también como iglesia. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que desarrollar, que redescubrir, es tiempos juntos de oración. Tiempos en los cuales como iglesia busquemos a Dios. Y los tiempos de oración nos van a permitir también conocer a Dios, conocer el obrar de Dios y permitir que también Dios obre en nuestra vida. Dios obre en nuestra vida. Por eso la intimidad con Dios es el tercer elemento que va a modelar nuestro carácter. Hombres y mujeres que dedican tiempo a la oración saben cómo tener tiempo con Dios transforma, nos cambia, nos fortalece y nos ayuda a ser fieles y obedientes a Dios. Vamos terminando. Nuestro mayor desafío en la vida, si deseamos terminar fieles y triunfantes como cristianos, es el cultivar un carácter piadoso. Y un carácter piadoso no quiere decir descuidar tus responsabilidades en la sociedad. Un carácter piadoso es tener en cuenta los tres aspectos que hemos mencionado en esta mañana. Entiende, Dios te ha traído a esta tierra y te ha salvado con un propósito. Dios quiere que día a día tú puedas ser semejante a Cristo. Y Dios quiere que tú puedas desarrollar intimidad con Él. Si tenemos en cuenta estos tres elementos, vamos a dejar que el Espíritu Santo modele nuestro carácter y que podamos día a día ser los hombres, las mujeres que Dios quiere que seamos. Patrick Morley, en su libro que estudiamos con los caballeros, El hombre frente al espejo, frente a la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Real y eternamente. Él dice que muchos hombres, cuando se les hace la pregunta, ¿quién eres tú? Como dijimos al principio, lo primero que mencionan es profesiones, cargos, logros. Pero él dice, todas estas cosas, todos estos cargos, todos estos logros, todos los bienes que podamos adquirir en la vida son temporales. Y llega un momento en el cual aquel que tuvo un cargo político deja de ser. Aquel que tuvo un puesto importante va a ser relevado en un momento determinado, porque otro tomará
esa responsabilidad. Aquel que fue jefe o dueño de una gran empresa, en un momento tendrá que ceder ese puesto a su hijo o a su nieto como sucesor. Pero si hay algo, dice Patrick Morley, que nunca perderemos y que nunca dejaremos de ser, es ser un hijo, una hija de Dios. Un hijo o una hija de Dios. Y él dice que por ello es importante fortalecer nuestra identidad, teniendo como eje no tu profesión, no tus bienes, no tus logros, no tus habilidades, que no dudamos, particularmente aquí, que hay muchísimas habilidades y talentos, sino que el eje de nuestro carácter, de nuestra identidad, sea el ser un digno hijo o hija de Dios. Por ello, frente a esta pregunta, ¿quién eres tú? Real y eternamente. Tendríamos que dejar de lado mis puestos, mis títulos, mis cargos y simplemente responder: soy hoy y para siempre un digno hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, cultivemos nuestra relación con Él. Cultivemos nuestra relación con Él. Dejemos que el Espíritu Santo enderece nuestra vida, modele nuestra vida y tengamos plena conciencia que Él te ha salvado, que Él nos ha salvado para que cumplamos su misión, ganar a otros para Cristo. Dios quiere que tu vida refleje su amor. Pídele al Señor: Señor, permíteme, consciente de estas cosas, disponer mi vida para ser un digno hijo e hija de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, gracias, muchas gracias, Señor, porque tú nos tratas con amor. Porque, Señor, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, a pesar, Señor, de que olvidamos fácilmente todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, tú nos sigues hablando con amor. Y tú quieres, Señor, en esta mañana que nos acerquemos a ti para que podamos pedirte: Señor, haz de mí un digno hijo tuyo. Tal vez hemos perdido de vista nuestro propósito. Tal vez hemos olvidado el ser semejantes a ti. Es posible también que no tengamos el hábito de pasar tiempo contigo. Nos cuesta orar, nos cuesta leer tu palabra. Señor, tú no quieres que volvamos a casa tristes y decepcionados, tal vez meditando en aquello que no hacemos o nos falta. Tú quieres, por el contrario, esta mañana llamarnos a que en lo profundo de nuestro corazón tomemos decisiones. Si tal vez tú, mi hermano, tú, mi amigo, te das cuenta que perdiste ese propósito, pídele al Señor esta mañana: Señor, permíteme recuperar el propósito de mi vida. Si tal vez perdiste de vista el ser modelado por Cristo y has sido rebelde y desobediente, dile al Señor allí en tu corazón: Señor, ayúdame a ser obediente,
modélame, endereza mi vida. Si te cuesta orar, si te cuesta buscarle, pídele esta mañana y dile: Señor, yo en esta mañana decido, no en mis fuerzas, sino con tu ayuda, separar tiempo para leer tu palabra, separar tiempo para orar, porque quiero, Señor, que modeles mi carácter y que me prepares día a día para ser un digno hijo e hija de Dios. Allí donde estás, díselo al Señor. Díselo de corazón, mi hermano, mi amigo, para que cuando salgas esta mañana de este templo, tú puedas decir: en esta mañana, Señor, tú me has desafiado y yo te pido, Señor, que me ayudes a poner en práctica estos principios para ser un digno hijo, hija de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.